Amados, muy buenos días. Mire qué rápido ya es jueves. Y hoy le voy a hablar de uno de mis temas favoritos, el dominio propio. Fíjese que el dominio propio es una de esas cosas que todo el mundo entendemos más o menos y aplicamos muy poco. De hecho, yo aprendí a llamarle al dominio propio el demonio propio. ¿Por qué? Porque precisamente cuando lo aplicamos mal, algo que debería ser bueno, se termina convirtiendo en el demonio, se termina convirtiendo en esa famosa bolita de nieve que ya no sabemos ni podemos controlar. Pero fíjese, eh, el dominio propio es parte del fruto del Espíritu y como les he dicho, Dios pone un orden en las cosas y eso es súper emocionante siempre, porque cuando Dios dice, primero es esto, dice en Gálatas, el fruto del Espíritu es amor, paz. Amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, fidelidad. Y termina con el dominio propio. Entonces está diciendo, no puedes tener dominio propio si no tienes amor. No puedes tener dominio propio si no tienes gozo. No puedes tener gozo si no tuviste amor. No puedes tener paz si no tienes gozo y no tienes amor. Lo que está diciendo es, si usted quiere tener un mapa de cómo llegar al dominio propio, vaya a Gálatas 5:22 y se va a encontrar el fruto del Espíritu y se va a dar cuenta cuál es el proceso que Dios va a pasar en usted para que usted pueda llegar a tener dominio propio. Ahora, tener dominio propio no es sinónimo de tener la capacidad de aguantarse, de pecar, porque mucha gente cree que dominio propio es querer pecar de alguna manera o querer hacer algo y tener la capacidad de aguantarse, que es como lo que la gente identifica como dieta también. O sea, no, el dominio propio nos enseña en la Biblia que es la capacidad de actuar bien siempre, de hacer aun cuando no querramos, de entender y de verdaderamente hacer las cosas correctas de la manera adecuada y sobre todo en el tiempo adecuado. Dominio propio es una palabra bien grande, porque por eso dice la palabra, fíjense nada más lo que está diciendo la Biblia. Dios no nos dio un espíritu de poder, de cobardía, perdón. Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Fíjense lo que está diciendo es, Dios no nos dio un espíritu que huye ante las circunstancias, sino nos dio un espíritu que tiene la capacidad de hacer, de amar a las personas, aún y a pesar de cuando las cosas o las personas parezcan no parezcan las adecuadas, y dice, y dominio propio, de siempre hacer lo correcto, de siempre amar de la manera correcta, de siempre estar en la sintonía correcta y sobre todo de comportarnos como caballeros y damas, como Dios se comporta como un caballero siempre con nosotros. Porque acuérdense que Dios nos dio esa capacidad o nos dio esa identidad a su imagen y su semejanza. Quiere decir, de expresar su carácter, de hacer las cosas como Él las hace. Por eso la Biblia dice, todas las cosas que hagan, háganlas como para Dios. Porque está diciendo, todas las cosas háganlas imitando a Dios, sabiendo que Él es perfecto y que la perfección es algo que nos persigue, no es algo que nosotros tengamos que lograr, es algo que está intrínseco en nuestro carácter cuando nosotros permitimos que el carácter de Dios se manifieste en nosotros. Entonces, cuando nosotros entendemos, amados, este asunto de Dios no nos dio un espíritu de cobardía, sino uno de poder, amor y dominio propio, entendemos de Dios no nos invitó, no nos hizo alguien que sea tímido, que sea cobarde. A mí me encanta luego la gente, y lo digo con mucho respeto, pero la gente religiosa. No vayas a ese lugar porque está el diablo. Tampoco dice que, tampoco tenemos que retarnos de cosas que no. Pero está diciendo, ¿por qué nosotros nos habríamos de intimidar ante los lugares, las situaciones o las personas que están en pecado? Dice, Dios nos dio un espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos la capacidad de establecer el reino de Dios en todo lugar al que vamos. ¿Cómo? Dice la palabra que todo lugar al que vayamos, o el lugar que pise la planta de nuestro pie, nos será entregado. ¿En qué? En la autoridad.
¿Y para qué nos van a dar autoridad? Para que hagamos. Entonces, si nosotros vamos a un lugar, tenemos la capacidad de transformar ese lugar espiritualmente. Y no es espiritualmente que de repente bajen angelitos tocando el arpa y no, sino que tengamos la capacidad de establecer un ambiente propicio para que el Espíritu de Dios se manifieste. ¿Sí? Y que aún entendiendo lo que pasa en esos lugares, el dominio propio nos permita comportarnos como verdaderos hijos de Dios, establecer el reino de Dios y hacer lo que Dios nos mande hacer. Así que, amados, les seguimos el día de mañana. Muchas gracias y que Dios los bendiga.